El polifacètic escriptor i showman Boris Izaguirre ha visitat València per a presentar la seva darrera novel·la, titulada Dos monstruos juntos. Amb ell hem pogut parlar i ha sigut el mateix autor qui ens ha resumit el contingut de la seva obra. Pues es la historia de una pareja que no de un amor, porque yo creo que eso es una gran diferencia. Es decir, un amor, pues bueno, es una parte como hermosa y es el primer trámite que generalmente está bien, pero la pareja luego es la consecución de un éxito. Y yo creo que la pareja se ha convertido como en un símbolo de éxito más. Y también cuando encuentras una pareja como la que son Alfredo y Patricia, que es una pareja muy longeva porque tienen 12 años, aunque Patricia siempre dice que tienen 10, son dos monstruos juntos en el sentido de que siempre que ves una pareja así, lo primero que piensas como al verles es qué secreto tendrán, qué tipo de arreglos habrán hecho entre ellos, qué negociaciones habrán tenido que establecer para conseguir ese éxito que son como pareja. Y encima de eso, pues Alfredo y Patricia tienen éxito en la vida, tienen éxito profesional, no solamente porque son bellos y porque son jóvenes, sino también porque Alfredo es un cocinero muy conocido, muy famoso, español, aunque ha hecho su carrera y toda su fama en Nueva York, y deciden dejar Nueva York para trasladarse a Londres. Solo que cuando llegan a Londres es el mismo día que el banco de inversiones Lehman Brothers colapsa. Alfredo i Patricia són els protagonistes de Dos monstruos juntos, una guapa parella de triomfadors en què té llum pròpia el personatge femení. Hombre, Patricia es una mujer tan extraordinaria que tienes que, pues es la zanahoria delante del caballo, ¿no? Es la mejor carta de presentación que puede tener esa pareja. Y ellos lo saben, pero el que realmente es la estrella de la pareja es Alfredo. Pues quizás Alfredo sea una persona un poco más lineal en el sentido de que él es una persona que cree que tiene un talento y que se debe a su talento. Y que espera nunca tener que traicionar ese talento. Mientras que Patricia es una mujer muchísimo más contradictoria, con muchísimos talentos y que no le importa para nada traicionar lo que sea para conseguir lo que quiere. Boris Izaguirre viu actualment a cavall entre Madrid i Londres, una ciutat que estima i que està molt present en la seva novel·la, tot i arribant a l'estatus de protagonista. Yo creo que son los dos personajes intangibles de la novela son la pareja y Londres, porque yo creo que es una ciudad, el truco de Londres es que no es una ciudad, desde luego no pertenece a Inglaterra, ni tampoco pertenece a la Commonwealth, pertenece a sí misma y pertenece al mundo. Porque su identidad es tan extraordinaria, tan grande, que, por ejemplo, no es una ciudad que tenga un solo clima, como se cree, sino al contrario, es una ciudad que tiene a lo largo del día por lo menos 16 climas. Y tienes que ir con una maleta para irte cambiando continuamente, porque de repente hace seco en una esquina, llueve torrencialmente en la siguiente, hace frío y hace viento, y de repente no hace nada de frío y es calor. De pronto estás con el río delante y luego no lo ves, como si estuvieras en un lugar mucho más seco. Yo creo que es brillante por eso y es fascinante, y sobre todo porque yo siempre pienso, esta es la verdadera capital de la democracia. La música és un referent absolut a les pàgines de Dos monstruos juntos. L'iPod de Patricia és un referent en la novel·la. Conté la banda sonora de la vida de la protagonista i una part del treball de Boris Izaguirre del qual es troba especialment satisfet. Hay de todo, ¿no? Es verdad que yo creo que es el alma de Patricia, yo creo, ¿no? A mí lo que me ha gustado mucho de hacerlo es que todas las traducciones de las canciones en inglés que escuchaba Patricia las he hecho yo. Es decir, porque es como que si yo mientras estuviera escribiendo las estaba oyendo, ¿no? Y entonces cuando luego he ido y las he escuchado, pues he dicho, pues mira, he de incorporarlas, no completas, pero sí esa cita, pues, ¿no? Que es lo que tiene que ver con lo que le está pasando por la cabeza en ese momento del episodio. Y las he traducido yo, que esto me tiene fascinado porque en el fondo es como que si yo, no sé, yo creo que es la vez en la novela que más inmerso en ella estoy. ¿Entiendes? El resto yo creo que yo soy como un medium. A mí me parece que yo lo único que he hecho es como transcribirla, ¿entiendes? Pero cuando he tenido que traducir sus canciones, pues es ahí donde yo pues he atornillado allí las piezas de mi creación.
Pero hay de todo, yo insisto mucho en esto porque ella, así como oye, por ejemplo, Monteverdi y se identifica con la trama de su ópera La Incoronación y Hipopea, pues es verdad que escucha también a Miguel Bosé y escucha también a Milli Vanilli, pero también es cierto que está con Phoenix, con Lily Allen, que hay mucho hay Kraftwerk, hay Bauhaus, que me parece ya que esos son pues ya grandes. Es una mujer que es como una montaña rusa, entonces ella es capaz de ir a lo más elevado y bajar totalmente a lo más tremendo. Claro, porque somos todos pop, no somos hijos del pop, somos nietos del pop. Somos los primeros nietos y yo creo que pues ahora vendrán los bisnietos y yo creo que en el fondo también la música o la necesidad de crearte como una especie como de primero que todo como una banda sonora, yo creo que en el fondo lo que creas es que yo creo que todo el mundo necesita sentirse dentro de una película. Nadie quiere vivir su realidad, todo el mundo quiere vivir una película. Entonces, la mejor manera de sentirte viviendo una película es aislándote con tu iPod. Arribant al final de la conversa, Boris Izaguirre ens comentava que ell detecta una absència de creativitat i que cada vegada més es treballa sobre referents molt definits. Yo creo que vivimos un mundo de referencias. Como hace muchísimo tiempo que hemos dejado de ser creativos, lo que somos es acumuladores de referencias. Somos como contenedores. Yo creo que todo el mundo en realidad se ha convertido en un gran contenedor. Yo creo que uno de mis grandes razones para mi éxito en la televisión es que yo soy un extraordinario contenedor de contenidos. Yo guardo contenidos y reciclo y ofrezco contenidos. L'autor ens va comentar que Dos monstruos juntos té molt d'eixe esperit Boris, que el fa plenament identificable. Yo creo que tiene mucha de mi ironía, sin duda, pero también es cierto que mi ironía ha ido derivando, yo pienso, hacia un natural escepticismo. Entonces yo creo que es una ironía un poco fría y a veces quizás yo reconozco que incómoda porque es tan distante y tan apocalíptica en realidad, ¿no? Yo creo que yo encuentro muy bien esto que han dicho de que yo me he convertido como en un cronista de la corrupción, de la etapa de la corrupción en nuestro país, ¿no? Que está asociada, yo creo, es verdad, a este momento de nuevo riquísimo, increíble, en la que creímos todos que íbamos a ser ricos para siempre y en realidad lo que somos es endeudados. Vivimos el caos, ¿no? Yo creo que así como Europa ha conocido, pues evidentemente, la edad de hierro y la edad de bronce y también ha conocido el Renacimiento y el Barroco y la Ilustración, en el siglo XXI está conociendo el caos. El caos verdadero, el caos auténtico, no es ya el infierno de Dante, no, esto es el caos. Y el caos es así, el caos es en ciudades bañadas de luz, llenas de edificios ricos, en ricos aterrorizados de dejar de serlo, en provincianos que se convierten en grandes mundanos, en villanos que se convierten en grandes héroes, en personas que son culpables pero jamás reciben ningún castigo, en la impunidad, la impunidad asumida como nueva jactancia, como nueva elegancia, como nuevo éxito. Dos monstruos juntos és un sofisticat còctel narratiu amb gotes de Londres, de gastronomia, de Lehman Brothers, de Nova York, de finances, de música, de Patrícia i d'Alfredo. Tot barrejat per la mà mestra de l'escriptor més glamurós del panorama literari actual, Boris Izaguirre. Boris Izaguirre, entrevistat per Javier Argente. Bé, i fins